Muchas gracias, señor presidente. El hoy presidente en funciones, Mariano Rajoy, escribió en 1983 en un impagable artículo en El Faro de Vigo que el hombre es desigual desde la fecundación. Concluía a renglón seguido que los hijos de la buena estirpe superan a los demás. Es muy posible que los hombres y mujeres de este Gobierno crean a su líder, se consideren a sí mismos hijos de la buena estirpe y, por tanto, como nos superan al resto, no se estimen obligados a comparecer ante esta Cámara, tal y como lo proclama y se lo exige rotundamente el título V de nuestra Constitución. Es una lástima, pues deseamos conocer fervientemente qué quimeras anda persiguiendo últimamente el señor Rajoy. Sabemos, por la prensa internacional, que últimamente anda embarcado en suprimir la siesta en España. El Gobierno español explica su decisión con sesudos informes jurídicos, pero en opinión de abundantes firmas de reconocido prestigio, menos consistentes que los que respaldan las peticiones de comparecencia de esta Cámara, en la que reside la soberanía nacional, a sus miembros. Los argumentos jurídicos del Gobierno más bien parecen una excusa o incluso una rechifla, pues dicen apoyarse en la razón del sentido común para explicar por qué unas veces comparecen y otras no. Si me lo permiten, esta azarosa situación semeja a la de los pimientos del Padrón, que unas veces pican y otras, ya sabe usted, señor Rajoy, que es gallego. Los policías veteranos dicen las cosas suelen ser como parecen una primera impresión. Así que si preguntamos a los españoles en la calle o en un bar por qué el actual Gobierno se niega a comparecer en el Congreso, una clara mayoría nos dará su primera y ciertísima impresión y responderá, porque no les da la gana. En ese sentido común, que unas veces pica el Gobierno y otras no, suena mucho a prepotencia, a arrogancia, a superioridad de los hijos de la buena estirpe. La mejor demostración de todo esto son las declaraciones y actuaciones del ministro de Interior. Sin duda está mucho más preocupado por las necesidades partidistas del presidente en funciones y de su partido que por la seguridad de los españoles. Da sonrojo el comprobar que actúa más como monaguillo para los recados del presidente y su partido que como responsable de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Tengo la sensación, además, de que muchos de los miembros en funciones del Gobierno simplemente se resisten a ser controlados. Y, si me permiten la broma, parecen decirnos remolones, si hay que ir, se va, pero ir paná es una tontería. 4 años de mayoría absoluta no pasan en balde. Y, en cierta medida, razones tienen para el escaqueo. Al ministro del Interior debe producirle un cierto desasosiego tener que informar sobre si en su departamento se han llevado a cabo actuaciones para obstruir investigaciones sobre la corrupción en el PP. También que ha tenido que ver su departamento con la elaboración de informes sobre partidos y adversarios políticos del PP, o en el seguimiento a miembros de este Congreso con resultado de ceses de funcionarios policiales por el gran pecado de tomar un café con un diputado. Líbrenos Dios, señorías, de quien tiene la obligación de protegernos. No es extraño que este ministro de Interior, en funciones o no, sea el peor valorado de la democracia por los españoles. Nos quedamos sin saber también cómo piensa poner orden en la guerra abierta en su departamento entre responsables policiales de su confianza y el porqué de la apertura indiscriminada de expedientes a comisarios, miembros de las asociaciones de la Guardia Civil y a muchos de los ciudadanos a los que se está aplicando su ley mordaza. ¿O qué medidas urgentes piensa tomar para hacer frente al evidente y peligroso fracaso que demuestran las cifras de aumento de víctimas en las carreteras por violencia de género y por delitos en la calle, especialmente en Madrid, donde aumentaron el pasado enero un 6%? ¿O qué aumento de inseguridad supondrá para los españoles los nuevos horarios policiales al detraer agentes de nuestras calles? Como el ministro solo nos ha enviado hoy su silla vacía, tampoco podemos exigirle que respete la democracia y que no intente desde el Poder Ejecutivo influir en el judicial, al que acusó de falta de imparcialidad por perseguir a los presuntos corruptos del PP. Como el señor ministro no nos ha regalado ni su sombra, tampoco podremos decirle que bajo ningún concepto aceptaremos nunca que se vincule el diálogo entre fuerzas políticas a intereses de una banda terrorista. Si lo tuviéramos aquí, también le reclamaríamos las explicaciones que nos debe sobre los problemas crecientes en nuestro sistema penitenciario, que han llegado hasta la persecución de algunos de los mejores programas de reinserción, como el que se lleva a cabo en la UTE de la prisión asturiana. Todo eso le reclamaríamos, pero no podemos, porque el señor ministro ni está ni se le espera. Está atrincherado en su despacho, nombrando responsables policiales para los próximos años o cambiando reglas de juego para favorecer a los suyos. El ministro del Interior es un escapista consumado. Si estuviera aquí le diríamos que es el gran Udine de la política española. Señorías, voy acabando. España tiene un gobierno tan arrogante para oír como timorato para comparecer en el Congreso.
Hasta tal punto les incomodó el resultado electoral que el señor Rajoy desdeñó la propuesta del jefe del Estado para la investidura. ¿Qué calificativo merece un Gobierno que ejerce en modo automático, negándose a rendir cuentas ante el Parlamento? ¿Gobierno en fuga? ¿Gobierno en modo Rajoy? ¿Gobierno en plasma? ¿Gobierno missing? ¿O lo que es más duro pero más claro, un Gobierno en rebeldía contra el resultado electoral? Nos encontramos, señorías, ante un caso evidente de insumisión democrática totalmente inaceptable. Pedirles vergüenza es demasiado, ya lo sé. Por lo tanto, déjenme sonrojarme por ellos, a la vez que pido perdón a los españoles por su ignominioso comportamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Trevín. Yo, en aras de